Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Aquí estamos el 21 de febrero, domingo. Gracias a Dios. Parece que no hay nieve hoy, pero estamos aquí en la iglesia y vamos a estar con un mensaje de Salmos 34 esta mañana. Ahora, primero unas peticiones de oración. Hay que estar orando por a los que están sufriendo del coronavirus. También el hermano David Weston tuvo un derrame de sangre, está mal y hay que estar orando por él, su recuperación. También por su Voco, una hermana de la iglesia en inglés que está sufriendo grave del coronavirus. También Pastor Heisman, que tiene cáncer, José Camacho con el virus. Tania sigue recuperándose, Jonathan Rebecca también acostumbrándose, y también Gerson estaba mal, el esposo de Francis, hay que estar orando por él. Hay muchos que están a la lista, hermanos, y tenemos que estar orando por el ministerio, que Dios abra el camino, cómo podemos avanzar al ministerio y alcanzar otras personas por Cristo. Vamos a orar y de ahí entramos en el estudio. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu palabra que es fiel y claro. Ayúdanos a comprender la verdad, aplicarla a nuestras vidas. Ahora pedimos por Dave Weston y su Voco y José Camacho, Pastor Heisman, Pastor Ray y todos ahí recuperando, sufriendo de cáncer, del virus, de derrame de sangre. Hay tantas cosas pasando. Estamos en un tiempo bien complicado y queremos pedir tu ayuda, Padre Santo. También por el estado de Texas. Eso quiero añadir, que hay muchos han sufrido ahí. Y pedimos por los que están ahí que Dios, que tu nombre sea glorificado en todo lo que está pasando. Gracias, Padre Santo, por lo que está haciendo. También queremos pedir que esté con Elisa Young, el bebé de Pastor Brian, también por Pastor Ray, su salud, Rebecca y Jonathan, acostumbrándose a los cambios fuertes en sus vidas. También por todo lo que tiene que pasar en la venta de su casa y en todo lo que tenemos que hacer para ayudarles en la situación con el fallecimiento de Tracy. Pedimos ahora que tú nos guíes, Padre Santo, en todo. Danos la sabiduría necesaria para seguir adelante. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Y hay que estar orando. Las peticiones van a estar aquí en el internet también. Hay que ir buscando siempre abajo del boletín. Está el bosquejo y también las peticiones de oración. Ahora, hermanos, vamos a entrar en un estudio. ¿Quieres vivir una vida próspera? Una vida próspera. Y eso a escuchar, todos queremos tener una vida próspera, que está avanzando mucho. Pero ¿qué quiere decir? Realmente estoy sacando el tema de Salmos 34, versículo 12 hasta versículo 22. Versículo 12 hasta 22 de Salmos 34. El versículo 12 dice, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal. Haz el bien, busca la paz, sígala. Y ahí voy a parar y vamos a leer los demás pronto. Pero aquí, hermanos, estamos mirando esta primera parte. ¿Quién es el hombre que desea vida próspera, vida de bendiciones? ¿Qué quiere decir cuando decimos una vida próspera? ¿Es con mucho dinero o grandes cosas
o una vida bendita, o una vida feliz, o favorable, o rica, o venturada. Y entonces así la cosa es que quedamos con ¿qué quiere decir? Y muchos quieren es de dinero. Y no estoy hablando de eso, y tampoco no es de largo plazo, hermanos. Así dice el mundo. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre una vida próspera, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Y una vida tener esperanza eterna, tener una vida eterna, conocer al Señor como debemos, tener una relación correcta con Dios. Así habla. Cuando Dios habla de una vida próspera, cuando la palabra de Dios habla de una vida próspera, es hablando de tener vida, tener esperanza, tener vida eterna, conocer a Cristo como debemos conocerla y tener una relación correcta con Dios, el Dios de toda la creación. Y eso es lo que tenemos que hablar ahora, hermanos, entenderlo y buscar cómo podemos obtener o conseguir o agarrar una vida próspera. Entonces aquí estamos, después de aceptar a Jesucristo como Salvador personal, cómo podemos responder para obtener o conseguir una vida próspera. Y eso es lo que tenemos que entender. Cómo vamos a responder para alcanzar una vida próspera. Y alcanzar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Primer punto, en versículo 13 y 14, ya he leído quién es el hombre que desea esa vida. El versículo 12, versículo 13 y 14 habla que guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaños. Entonces habla bien claro aquí, hermanos. Refrena tu lengua de hablar al mal. Refrena tus labios de decir mentiras. Ahí es el primer paso. Después de aceptar a Cristo como Salvador, el primer paso es frenarlo o controlar su lengua, su forma de hablar, hermanos. Así está diciendo aquí. Así tenemos que entender, hermanos, tenemos que cuidar lo que estamos diciendo. Refrena tu boca de la chisme, de hablar chismosamente sobre una persona. Hermanos, muchos dicen, pero ¿qué es chisme? Estamos hablando de información. Bueno, aquí tengo una medida, un metro para medir si es chisme o no. Si tú no eres parte del problema o de la solución, es chisme. Si tú lo que estás diciendo, de qué estás hablando con otra persona, si no es parte del problema o no es parte de la solución, es chisme. Entonces hay que cuidarse, hermanos. Tenemos que cuidarnos que no metemos en eso y hablar de eso causando daño a otras personas con la lengua, con cómo hablamos. En Efesios 4:15 habla también sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, tenemos que hablar la verdad, sí, pero tenemos que hablar con amor, en amor, sí. Ambos tienen que estar presentes, hablar la verdad con amor. Y eso cuesta, porque en la iglesia muchas veces una iglesia tiene unidad y crecimiento espiritual, tiene que ver esta forma de hablar la verdad con amor. A veces hay que corregir a otra persona, pero no es amor. No es amor porque estamos ayudándole. Pero hablando la verdad, por muchas veces no quiero ofenderle, no quiero hablar fuerte. No, hermanos, eso puede hacer más daño que cualquier, y eso es lo que tenemos que entender. Muchas veces pensamos que no es amable, no es agradable hablarle así. No, hablar la verdad es necesario, pero con amor, con el deseo del corazón de ayudarle. Cuando enseñamos, cuando estamos entrenando a otra persona, cuando estamos guiando, dando instrucciones a otras personas, tiene que ser de la palabra de Dios, tiene que ser la verdad. Jamás debemos dar direcciones
o guiar a una persona sin avisarle la verdad. ¿Cómo será eso si alguien le entrega direcciones malas? No, no es una ayuda, no es amor, es un engaño. Y debemos cuidarnos que nuestra forma de hablar, que sea la verdad, empezando con el Evangelio, la verdad del Evangelio, la verdad de quién es Dios, la verdad que la palabra de Dios es perfecto y claro, la verdad que Dios nos ha llamado a hacer algo, a servirle, a obedecerle, aun con corrección, que cuando viene la vida, unas correcciones, tenemos que estar atentos, hermanos. Hablando de la verdad en amor, no se trata de tener este comportamiento amable, no, amigable, no, hablando nomás del corazón para ayudarles. Y eso tenemos que entender ambos lados de esta manera. Amor con la verdad. Cada palabra que decimos debe ser la verdad lleno de amor. Y eso es lo que tenemos que entender. Mira, hermanos, es cuando vino Jesucristo a este mundo, era amor. Como somos seguidores de Cristo, debemos amar al prójimo. Pero cuando Cristo vino en 1 Juan 1:14 dice que estaba lleno de gracia y la verdad. Hermanos, y así dice también, cada palabra que decimos debe estar lleno de este amor, de la gracia y de la verdad, para tener la vida próspera. Y eso tenemos que entender. Hablemos, pues, hermanos, hablemos con amor, pero la verdad también debemos hablar. Tiene que ser ambos juntos. Así somos seguidores de Cristo. Así debemos hacer. Mira el segundo punto abajo de esta primera parte del versículo 13. Apártate del mal, haz el bien. Eso es bien claro. No es una confusión, no nos cuesta entender. Apártate del mal. Hay que escaparse del mal, como habla en 1 Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hay que escapar, hay que correr de la tentación de adorar otro, de poner otro con más importancia que Dios. Cualquier cosa, sea dinero, sea vida, sea familia, sea país, todo. Nada debe estar encima de Dios. Él es lo más importante en nuestra vida y tiene que estar. Y cualquier cosa que entra ahí, eso va en contra de Él y va en contra de lo que está diciendo. Hay que apartarse de eso. Hay que correr. Como dice 1 Corintios 15:31. No eres las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hermanos, hay que cuidar. La segunda parte de este punto es, uno, hay que correr de la tentación de adorar otro en lugar de Dios. El segundo es, hay que correr, hay que cuidarse de los que quieren engañarte. Cuando quedamos juntos con los que no hablan la verdad, que no vive como debe, nos va a afectar, nos va a contaminar. Hay que escaparse de eso, hay que apartarse de ellos también, como Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:22, huya también de las pasiones juveniles. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Hay que escapar, hay que huirse de la tentación, de las pasiones juveniles, las pasiones pecaminosas. Hay que seguir la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay que irnos, hay que seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Eso es lo que debemos estar siguiendo, no las tentaciones, no las pasiones juveniles o pecaminosas. Y eso es lo que tenemos que entender. Ahí también, hermanos, en Gálatas 5:16 nos habla de ese punto también. Pablo digo pues, anda en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne.
Hay que andar en el Espíritu, hermanos. No hay que entregarse a seguir la tentación del carne. Deja que el Espíritu les guíe en toda la vida para conseguir, para obtener, para alcanzar esta vida próspera. Hay que ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces no se dejará llevado por los deseos de la carne o de la naturaleza pecaminosa. No hay que dejarse con eso, hay que huirse, hay que apartarse de esta naturaleza pecaminosa, dejarlo a un lado y seguir el Espíritu de Dios. También, hermanos, tenemos que estar atentos, como dice en 1 Pedro 5:8, sed sabios y velan, porque vuestro adversario el diablo como león. Él anda alrededor como león, regla y anda alrededor buscando a quien devorar, de comer y destruir. Cuídese, el gran enemigo anda alrededor de nosotros, anda buscando a quien atacar, a quien destruir, a quien consumir. Y eso es el gran enemigo. Hay que huirse, hay que escaparse. Como dice, leí un proverbio, huye del pecado como de la presencia de un serpiente. Porque si te acercas a él, la serpiente te morderá, te va a matar. Hay que huirse. Proverbios habla mucho de esto, también de escapar, no a ser amistoso con el pecado, con pecaminoso, los que viven en pecado. Hermanos, así tenemos que ser. Hagamos lo bueno, no lo malo, para conseguir o obtener una vida próspera. Y eso tenemos que entender. Busca la paz, hermanos. Busca la paz. Es el tercer punto abajo de eso, iniciando. Busca la paz. Esfuérzate para mantenerlo. No solamente buscarlo, pero después de encontrar la paz, hay que hacer todo lo que puede hacer para mantenerlo, para guardarlo, protegerlo, para vivir en paz. Hermanos, todo empieza con la relación correcta con Dios. Y eso, como mencioné, la salvación es el primer paso. Y ahí, buscando paz, es arreglando, acostumbrando, creciendo en su relación con el Señor. Hay que buscar perdón por el pecado en tu vida, los pecados contra Dios. Como David dijo, he pecado contra mi Señor. Así debemos confesar el pecado en nuestra vida. Debemos desear perdonar otros que han pecado contra nosotros. Es parte de conseguir, de buscar la paz. Es buscar perdón por nuestros pecados, dar perdón a los que han pecado contra nosotros, para buscar armonía, unión, unidad entre nosotros y otros, entre nosotros y Dios. Y ahí hay que seguir, hay que buscarle, hay que desear conocer al Señor como debemos, hermanos. Y eso es lo que tenemos que recordar. Hay que siempre enfocarnos en Él, buscando conocerle mejor, desear seguir su ejemplo y andar con Él, llamando a otros. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, tener buena comunión con su prójimo. Es otra parte de tener paz, obtener paz. La paz que Dios, que aquí habla, que debemos buscar, es tener la buena comunión. La buena comunión con su prójimo, con su vecino. Como Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, esté en paz con todos los hombres. En todo lo que podemos hacer, quedamos en paz con los vecinos, con los que están alrededor. A veces no se puede, pero hagamos todo posible. Mateo 5:24, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Anda
y arreglar, como dice el resto del versículo, el resto del versículo habla de que arreglar, reconciliar primero con tu hermano. Entonces ven, presenta tu ofrenda después de reconciliar, después de arreglar todo con tu prójimo. De ahí se puede dar la ofrenda a Dios. No se puede servir a Dios como debemos cuando hay algo contra su hermano, entre nosotros y un hermano, y tenemos que arreglar eso. Tenemos que buscar la paz, y eso es un paso de obtenerlo, de mantener la paz en nuestra vida, y eso es lo que tenemos que entender. San Juan, hermanos, San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no os la doy como el mundo la da. No se turba vuestros corazones, no tengan miedo. No debemos tener miedo, no debemos preocuparnos. El mundo no puede ofrecernos paz, pero y eso es lo que tenemos que entender. Es Jesús que nos dejó un regalo, paz en la mente, en el corazón. Podemos vivir en paz, no importa, no dice de la situación cambia, no, Él quiere darnos paz, quiere que nosotros vivamos en paz, que nosotros tengamos una vida próspera. Eso quiere decir una vida con paz eterna, paz diaria. Los que aman la palabra de Dios tiene mucho paz, como dice en Salmo 119, versículo 106. Mucho paz tiene los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Hermanos, los que aman la palabra de Dios, si amamos, eso quiere decir que estamos obedeciendo, caminando según la sabiduría de la palabra de Dios, vamos a obtener esta paz. Vamos a tener paz mucho. Nada nos va a ofender, nada nos va a quitar esta paz. Y eso es lo que tenemos que entender. Deseamos la paz de Dios para tener la vida próspera. Entonces eso es lo que habló aquí en los versículos 13 y 14. Pero hermanos, debemos mirar más adelante que dice, tendremos esperanza en vivir una vida próspera. Eso es verdad. Tendremos esta esperanza, hermanos, por causa del Señor, por medio de Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender. No por nosotros mismos, no porque somos tan buenos, no porque estamos haciendo tantas cosas, no, por medio de Él podemos tener esta vida próspera, esta vida que deseamos. Es por medio de Jesús, no solamente la salvación, pero toda la vida. Los ojos, como dice en versículo 15, en el versículo 15, 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos a sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, aquí está diciendo bien claro en versículo 15, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno. Él está vigilándonos, Él está mirándonos, como habla en Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifestado en su presencia. Todo está abierto. Él ve todo, hermanos. No hay nada que es secreto a Dios. Él ve todo. Como dice la segunda parte del versículo, antes bien todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él ve todo, hermanos. Todo, no hay secretos a Él. Entonces eso tenemos que entender. Nunca estamos abandonados, como Job dijo 34, en Job 34:21, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Todo es conocido. Él ve todos los pasos, todos los caminos en donde quedamos y donde estamos andando. Eso, por causa de Él, podemos tener una vida
bendita o una vida rica, pero no con dinero, pero con paz, con amor, con la presencia del Señor. Y eso tenemos que entender. Dios ve todo. Y eso tenemos que recordar. En versículo 17, clama los justos y Dios oye y los libra de todas sus angustias. Dios oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Él va a escucharnos. Salmos 3, versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. David dijo, yo clamé a Dios y Él me respondió. También David escribió en Salmos 17:6, y yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Ahí está rogando que le escuche, y él sabía que Dios iba a escucharle, iba a prestar atención a los gritos que tenemos. Sus oídos están abiertos a nuestros gritos por ayuda, por auxilio, y eso es lo que tenemos que entender. Pero tenemos que recordar, hermanos, a un punto que habla en el versículo 16. Salté por un rato. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Hermanos, aquí está hablando un negativo de lo que estamos hablando que Él escucha todas nuestras oraciones. Él nos ve siempre. Pero ahora está diciendo el Señor, aparte su rostro de los que hacen el mal. Primero, el pecado afecta nuestra relación con Dios, siempre va a afectar. Si hay pecado que entra en nuestra vida, va a afectar nuestra relación con Dios. Y eso tenemos que entender. Sin esperanza, hermanos, el pecado nos va a afectar en nuestras oraciones. Nuestras oraciones quedan vacíos casi por causa del pecado. Sentimos solo por causa del pecado. No estamos solos, pero sentimos solo. Sentimos que nuestras oraciones no lleguen, no tienen valor por causa del pecado. Eso es lo que tenemos que entender y recordar, hermanos. Él desea defendernos también de los mal de este mundo. Él quiere protegernos. No importa el enemigo, Él puede proteger, ayudar y guiarnos. Eso es lo que tenemos que entender. Así habla aquí en Salmo 34. Los malos ya no tienen esperanza contra Él. Y Él es nuestra defensa. De ahí, por eso tenemos paz. Él es nuestro apoyo o refugio. Por eso tenemos paz cada día, cada momento. Muchas veces olvidamos de eso y de ahí también olvidamos de la paz en que debemos vivir. Y terminando el segundo punto es el versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados del corazón y salva a los que contritos de espíritu. Hermanos, Dios está cerca a los que tienen quebrantado el corazón, los que tienen un corazón rendido, entregado a Él. Él está ahí. Él rescata a los que tienen corazón humillados o entregados a Él, y que están adelante de Él entregándose. Él va a rescatar y Él va a aceptar y está siempre está cerca a los que están quebrantados del corazón o quieren ser entregados a Él. Como David dijo en Salmos 51, versículo 17, Salmos 51, versículo 17, aquí dice, casi, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito, humillado, y eso es lo que de Dios. Dios no despreciarás tú, oh Dios,
no va a mirarlo como poca cosa. El corazón entregado, el espíritu quebrantado, humillado delante de Él, Dios va a aceptar, va a recibir y está cerca siempre, está cerca a ellos. En Salmos 147:3, Él sana a los quebrantados del corazón, venda sus heridas. Él nomás heridas, ¿no? Y Él nomás puede sanar al corazón. Él nomás puede hacerlo. Cercano está Jehová a los que están quebrantados del corazón. Y eso es lo que tenemos que entender. Ellos pueden tener la vida próspera con un corazón entera, completa, no quebrantado. Y Él va a sanarnos de cualquier dificultad. No es que decir va a quitar, nos va a llevar por medio de las tempestades y darnos paz en medio de la tormenta. El Señor quiere darnos una vida próspera por eso. Él está vigilándonos siempre. Por Él quiere darnos una vida próspera por Él nomás. Por Él, por eso Él quiere darnos, está vigilando sobre nosotros. Por Él tenemos la chance de que Él sabemos que nos va a escuchar. Por Él sabemos que el Señor rechaza el mal y el pecado. Y sabemos que el Señor nos defiende y nos va a proteger contra cualquier ataque del mundo. Y el gran enemigo nos va a defender contra Él también. Por eso Jesucristo está cerca a los quebrantados del corazón. Y eso es lo que tenemos que recordar, hermanos. Los que desean disfrutar una vida próspera van a enfrentar pruebas, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender. Muchos dicen que ya no hay más pruebas, pero aquí versículo 19, siguiendo el versículo 18, cuando dice que está cerca, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le liberará Jehová. Jehová nos va a librar de todas estas aflicciones, pruebas, dificultades, pero primero hay que entender que hay muchas pruebas en la vida o aflicciones. Primero hay que tomar la decisión a vivir como Dios nos dice, como Dios nos ha indicado. El primer paso, hermanos, siempre tengo que mencionar, primer paso es aceptar a Cristo como Salvador personal. Y de ahí, sin eso, no hay esperanza de una vida próspera, no hay esperanza de una vida eterna, de nada de paz verdadera afuera de Jesucristo y la salvación por medio de Él. Eso es lo que tenemos que entender. Y hermanos, de ahí, refrenar la lengua, tus labios de hablar mal, eso es lo que tenemos que hacer para obtener o alcanzar esta vida próspera. También apartarnos del mal y hacer el bien, buscar y desear la paz de Dios y mantenerla siempre. Es por medio de Él. Y así nomás tomar la decisión, hermanos. La decisión, ¿vamos o no vamos? Y vamos a buscar, vamos a desear esta vida próspera, esta vida de paz. Y eso es lo que tenemos que entender. Y de ahí, el segundo, como versículo 19, la persona entregada va a enfrentar muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada situación, de cada situación nos va a rescatar, y eso es lo que tenemos que entender. Muchas son las aflicciones de los justos, como dice el versículo 19,
y se va a encontrar con pruebas, hermanos, en esta vida carnal. Pero siempre podemos tener vida próspera. Y Él ve todo y nos escucha siempre. Eso es lo que tenemos que entender y recordar. Él estará cerca continuamente a nosotros, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender, aún enfrentando las dificultades en esta vida. El versículo 20, hermanos, aquí estamos para terminar. El versículo 20, Él guarda todos los huesos y ni uno de ellos serán quebrantados. Hermanos, el Señor protege a los justificados, nos va a proteger, nos va a ir santificando, separándonos de este mundo, acercando más y más a su imagen. Y nos dice que protege los huesos de los justos. Aquí está hablando casi como profecía de Jesucristo, pero también de nosotros. Nos va a proteger. Dios va a limitar. Aquí habla de la muerte de Cristo, pero nos enseña también que Dios tiene control de cada cosa, cada punto. Dios es soberano, hermanos. No hay nada fuera de su control. Y eso es lo que tenemos que entender. Como fue con Job y Jesús, el enemigo tiene su limitación. Estaba limitado. No podía hacer lo que le daba la gana. No, hasta este punto. Aunque Cristo perdió su vida, hasta este punto Satanás podía irse. Con Job igual, hasta cierto punto no podía quitar su vida. Igual con nosotros, el gran enemigo tiene su limitación. Por eso podemos vivir y obtener, alcanzar una vida próspera sabiendo que Dios es soberano y va a poner al límite el enemigo. Y eso es lo que tenemos que entender. En el versículo 22, el último del capítulo, Jehová redime el alma de su siervo y no serán condenados cuanto en él confían. Hermanos, así tenemos que entender, así tenemos que ver, pero el Señor nos va a redimir, nos va a quitar de esos, todos los que están sirviéndole, todos los que están confiando en Él. Él no va a condenar, nadie puede condenar. Podemos tener esta vida próspera, esta vida llena de paz, de esperanza y de gozo, no porque todo va bien, es porque Él va a darnos, nos va a redimirnos, nos va a rescatar en el momento apropiado. El Señor nos va a proteger, es nuestro refugio de condenación. Nadie puede condenarnos por causa que Él hizo todo. Todos vamos a conseguir la vida próspera por medio de Jesucristo. Todos pueden hacerlo, hermanos. Todos pueden conseguir esta vida próspera por medio de Jesucristo, empezando con la salvación. Eso es lo que tenemos que recordar. Vivamos una vida victoriosa en Él, hermanos, y eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que decidir a permitir que la palabra de Dios nos guíe en todo, hermanos. Hay que decidir rogar y suplicarle por su ayuda. Hay que decidir, hay que descansar solo en Él, su poder, en su sabiduría. Hay que resolver, obedecerle y hablar bien y hacer lo correcto en lugar de hacer al mal y hablar mentiras o engaños. Recuerde que el Señor estará contigo y Él sabe sobre todas las batallas que vienen en la vida, toda la lucha en nuestra vida. Él está ahí, Él está escuchando a cada oración de nosotros y va a responder, hermanos. Por eso podemos tener esta vida próspera, victoriosa, podemos decir también. De verdad, habrá luchas y dificultades en tu vida, pero el Señor te liberará de todo. Seguro, hermanos, seguro es versículo 22.
El Señor redime el alma de sus siervos y ninguno de los que en Él confía serán desolados o destruidos. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a olvidar, siempre estará con nosotros y quiere entregarnos esta vida próspera ahora y para toda la eternidad. Hermanos, es nuestra decisión. Vamos a confiar en Él, vamos a rogarle, vamos a descansar en Él y vivir en esta paz eterna, una vida próspera. Él quiere darnos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Guíanos siempre en todo. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y otra vez pedimos por los hermanos en Texas y también los demás que están sufriendo de dificultades por el mal tiempo, por el coronavirus o lo que sea. Pero sabemos que tú quieres entregar a cada uno de nosotros una vida próspera, una vida de paz, paz eterna, por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Esperamos que pueda llegar miércoles. Estamos terminando capítulo 6, empezando capítulo 7 de Éxodo. Dios les bendiga y nos vemos. Hasta luego.